Ser podcast. Hola, soy Bruno Alemán y estás escuchando Play Fútbol, el podcast de fútbol internacional en el que nos gusta hablar del juego. Hoy te vamos a contar la historia, la tremenda historia de Luis Díaz, del extremo colombiano del Porto, que está empezando a destacar también en la Champions. Si te quedas escuchando, vas a oír de la voz de Martina Galucci el repaso a toda la jornada 3 de la fase de grupos de la Champions, y en el fuera de foco nos vamos a fijar con Marco Rodrigo Azcue en el Brujas 1, Manchester City 5. La Guajira es el extremo norte de Colombia. Es una zona que aúna desierto y playas caribeñas y que limita geográficamente con Venezuela. Es uno de los departamentos de Colombia en los que siguen viviendo todavía ahora, en 2021, tribus indígenas. Allí nació y creció Luis Díaz. El extremo colombiano ya nos había enamorado en la Liga Portuguesa, el pasado verano lo hizo también en la Copa América y ahora empieza a poner su sello también en partidos de la Champions. Fue el mejor del Porto Milan, marcó el único gol del partido, le da oxígeno al equipo portugués y sobre todo le permite seguir soñando. Y lo más importante, es un jugador diferente, de esos que no tiene una escuela muy marcada, de esos que te levanta del sillón porque saca un regate inesperado, un caño que nadie espera en ese momento, un cambio de ritmo bestial. Es un futbolista absolutamente impredecible y de los que nos faltan cada vez más en el fútbol. Hoy en Play Fútbol, en este especial de la Champions, el regate salvaje de Luis Díaz. Vamos a estar enseguida con, insisto, una de las personas más importantes en la formación de Luis Díaz, pero antes vamos con el repaso uno por uno de cada uno de los grupos de esta fase de grupos de la Champions. Saludo ya a Martina Galucci, que ya me escucha. Hola Martina, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Bruno, ¿todo bien? Pues con muchas ganas de hablar de la jornada 3 de la Champions, que empieza a dejar ya cosas un poco más claras. En el grupo A, luego estaremos con Marco Rodrigo Azcue hablando un poquito de esa victoria holgada del Manchester City, pero han pasado más cosas, esa victoria por 1-5, y también ganó el Paris Saint-Germain, con victoria con doblete de Leo Messi, Paris Saint-Germain 3, Leipzig 2. Con estos resultados queda como líder el PSG, ahora mismo con 7 puntos. Con 6 está el Manchester City, ya a todo apunta que entre Leipzig y Brujas se pelearían por una hipotética tercera plaza, pero veremos qué es lo que pasa. En el grupo B, el Atlético de Madrid cayó contra el Liverpool, un partido loco. Liverpool, se jugaba en el Wanda, Atlético 2, Liverpool 3, y en el mismo grupo, como decíamos, ganó el Porto al Milan por 1-0, un partido marcado por ese gol del futbolista cafetero del que enseguida vamos a hablar. Y nos vamos hasta el grupo C, primer grupo en el que hacemos un pequeño parón, Martina, porque estuviste viendo la exhibición, hay que decirlo así, del Ajax contra el Borussia Dortmund. Te llamó especialmente la atención, por lo que te leía, el partido de Sébastien Haller, del delantero francés, del gigantón del Ajax, ¿verdad? Sí, bueno, hablamos de él en una de las ocasiones de este Play Fútbol de Champions, y la verdad que, bueno, es el goleador, ¿no?, de esta edición, porque tiene 6 tantos hasta el momento, pero bueno, fue el artífice de 2 asistencias, la del segundo gol de Vin y el tercero de Anthony, y definió el 4-0 con un tanto. Así que bueno, sí, su labor, la verdad que para destacar, estuvo generando demasiadas jugadas, no solo en las asistencias, sino también en todo lo que era el ataque del Ajax. Y al principio del partido parecía que el control y el dominio lo tenía el Dortmund. En los primeros 10 minutos tuvo solamente 2 jugadas el Ajax en el campo rival, una terminó en el gol en contra de Marco Reus, y bueno, definitivamente ya para el segundo tiempo se hizo del resultado. Bueno, también para destacar un poco lo que fue el partido de Lisandro Martínez, anulando bastante
Haaland, que bueno, fue el único que tuvo remates quizás más efectivos del Dortmund, pero bueno, yendo a lo que fue la actuación del central argentino, completó el 95% de los pases, no hizo ninguna falta, tuvo 4 intercepciones, 5 despejes, la verdad que para destacar. Y bueno, el Ajax, que se peleaba la punta con el Dortmund, quedó al final con 9 puntos, 3 por encima del equipo alemán. La Tenhagueta, yo creo que queda un poco raro, pero bueno, qué equipazo el Ajax de Erik ten Hag, el Ajax que queda con 9 puntos, líder en solitario de ese grupo C. El Borussia Dortmund sería el segundo en clasificarse, ahora mismo con 6 puntos. Queda tercero el Sporting Club de Portugal después de esa victoria por 1-4 en el campo del Besiktas. Y en el grupo D ganaba el Real Madrid por 0-5, jugando un buen partido, un partido muy serio, sobre todo inteligente el equipo de Ancelotti, victoria contra el Shakhtar y victoria también del Inter, que se estrenaba primeros 3 puntos de Simone Inzaghi como técnico en la Champions, ganando en este caso al Sheriff. Vamos a hacer una pequeña pausa para saludar a nuestro primer protagonista en el especial Play Football Champions de hoy. Hacemos aquí un pequeño alto en el camino, nos vamos hasta Colombia precisamente para hablar de Luis Díaz. John Jairo Pocillo Díaz fue una de las personas más importantes en la carrera de Luis Díaz y ahora explicamos por qué. Nos está escuchando ya en sintonía de Play Fútbol. Hola, mister. Hola, Pocillo Díaz. ¿Qué tal? Muy buenas. Bruno, un saludo muy especial para usted y para toda la gente que nos escucha y bueno, muy agradecido por tenerme en cuenta y gracias por recordar esos inicios de Luis en el fútbol en Colombia, Bruno. Gracias a usted por atendernos. Pocillo Díaz estuvo jugando en finales de los 80 en Millonarios y Once Caldas, volvió a Millonarios ya a principios de los 90, Deportes Quindío, Atlético Bucaramanga, pero en su trayectoria, también ya en los años ya de dirigencia, después de retirarse, tiene el honor de ser uno de los descubridores de Luis Díaz, del futbolista del que estábamos hablando ahora. Pocillo, explíquenos cómo fue la cosa, porque es una historia súper curiosa, mister. Bueno, Bruno, mire, yo actualmente todavía, porque no hemos terminado, soy el entrenador de la Selección Colombia de Indígenas o de pueblos aborígenes. Y bueno, en el 2015 tengo una llamada de 2 personas que me invitan a participar. En ese momento el Pío Rama de imagen y está a cargo de todo, es como el director deportivo del proyecto. A mí me llama Juan Pablo Gutiérrez y Juvenal Arrieta, que son 2 personas que son de la Asociación Nacional de Indígenas en Colombia. Y me dicen, bueno, hay este proyecto, yo quiero que esté, el Pío Valderrama me dice, yo quiero que esté conmigo. Bueno, yo le digo, listo. Perdone, solo un segundo, Pocillo. ¿Qué es exactamente la Selección Nacional Indígena de Colombia? Para que la gente lo pueda entender un poquito más. Ok, Bruno, es la selección de jugadores o de deportistas, porque en varios deportes se hace eso, de los pueblos aborígenes. Aquí hay muchas comunidades de indígenas dependiendo la región. Entonces se hacen unos juegos nacionales de indígenas y ahí se reúnen, digamos, los deportistas de la zona del Atlántico, de la zona central, de la zona de los llanos orientales, de la zona del Pacífico, se reúnen en un sitio y de ahí es donde se hacen los juegos, ¿cierto? Entonces, eso es lo que hay en Colombia. Entonces a mí me invitan a ver esos juegos, pero en la modalidad del fútbol. Entonces, más o menos por participación hay más o menos 350 equipos de fútbol de pueblos indígenas o de deportistas indígenas, y se hace un torneo por región.
Entonces, al final terminan llegando 2 equipos de la región Caribe, 2 equipos de la Amazonía, 2 equipos del Pacífico, 2 equipos del centro, 2 equipos del llano, y son 12 que juegan una final en la capital, en Bogotá. Ahí estamos con el Pío Valderrama, con la misión de escoger la selección Colombia. A Luis Díaz ya lo venían el Atlético Junior, el equipo de Barranquilla, ya lo venía siguiendo, pero no lo tenía muy referenciado. Yo veo el flaco, era un flaco desgarbado, era, por decirle, para que la gente me entienda, en España es desnutrido, Sí. flaquito. Perdone, mister, ¿a qué edad pero eso? Solo una pregunta, ¿a qué edad era eso? ¿A qué edad lo conocen? Él más o menos tenía 19 años, 19, 20 años. Ahí lo tenemos, pero ya él venía referenciado porque él es de una comunidad indígena que se llama Guayú. Es allá en la punta, en el extremo, en La Guajira, Sí. en un pueblo que se llama Barrancas Guajira. Eso ya es casi en la frontera. Entonces, el muchacho llega a Bogotá con su equipo. El papá tiene una escuela de formación deportiva en el pueblo, o sea, se llama Barrancas Guajira. El papá los ha preparado muchísimo, él se ha esmerado, tiene muy buenos talentos, y aprovecho también para contarles que ya hay un hermano de Luis que juega mejor, ya está en la segunda división del fútbol colombiano, en un equipo filial del Junior de Barranquilla, que es el Barranquilla Fútbol Club. Y bueno, sigo con la historia, Bruno, y es que, bueno, llega ese muchacho y desde el comienzo jugaba de delantero, nos deslumbra a Carlos Valderrama y a mí por sus gambetas y porque tenía mucha potencia a la hora de patear. Pero a la hora de coger la pelota no era muy asociativo, no se asociaba mucho, y por la velocidad que tenía, agachaba mucho la cabeza y se le terminaba la cancha. Muchas veces pasó eso. Pero bueno, llegó con ese equipo, quedó goleador, el equipo quedó subcampeón del torneo final y quedó elegido entre los 26 jugadores que iban a ir a la Copa América de pueblos aborígenes a Chile. En ese momento Carlos Valderrama no puede ir por compromisos profesionales a la Copa América, entonces asumo yo directamente como técnico, lo llevamos, pero siempre con los consejos de Valderrama. Mirábamos que ese muchacho, si lo poníamos a arrancar de más atrás como un extremo, por fuera podía dar más rendimiento. Entonces de comienzo lo ubicamos por el lado derecho, Bruno, pero lo mismo, él llegaba a fondo y no tiraba muy bien los centros. Entonces, y siempre tenía tendencia de 3/4 de cancha para adelante, ir hacia adentro, y con la pierna derecha, con la pierna izquierda no es muy potente. Claro. Entonces un día decidimos llevarlo o cambiarlo de perfil al lado izquierdo, y efectivamente nos empezó a funcionar por el regateo, y pues yo he visto jugadores con mi experiencia, sobre todo en Colombia, pero este muchacho tiene una facultad y es innata, que es muy potente a la hora de llevar la pelota pegada al pie, y cuando hace diagonales y le pega, define muy bien. No sé si sea una virtud o se haya preparado cuando pequeño a la definición, porque coloca muy bien la pelota, Bruno. A mí es un futbolista que me levanta del sillón, del asiento, porque me parece súper imprevisible. Ya por lo que dice Pocillo, desde que le ven por primera vez con esos 18 o 19 años que tendría el chico, ya sorprendía por esa capacidad de ser imprevisible, de salir por cualquier perfil, de ese cambio de ritmo que tiene, que es absolutamente imparable, porque a nivel físico es que parece imposible incluso de cambiar de cero a lo rápido que se pone, ese cambio de ritmo tan veloz, ¿no? Sí, es cierto. Y eso es lo que deja a los jugadores contrarios parados. Ahora, yo quiero decirle una cosa, Bruno, no ha llegado al techo, todavía
él tiene que demostrar muchas cosas más. Creo que él tiene muy buen tiro libre, no lo he visto con la personalidad hoy en día de cobrar tiros libres. Es mucho más goleador, le gusta pisar mucho más el área. Ha mejorado muchísimo en ser asociativo. Ya juega más con los compañeros. En algún momento él tocaba entregarle, como decimos en el fútbol, una pelota para él porque no la tocaba, pero ahora ya se volvió más socio de todos, entra en función del equipo y no individualmente, y eso es importante. Entonces todavía falta que le llegue al techo futbolístico, porque todavía tiene mucho que más dar, Bruno. Sí. Y quiero contarle también un par de anécdotas. Por ejemplo, Claro. La primera vez que llegó, él llega de una región donde más o menos son 38, de 36 a 38 grados centígrados de calor. Y llega a Bogotá, que es sobre altura, sobre 14 a 16 grados, y la primera vez él llegó como si en Bogotá hubiera playa, con una playera o una camiseta de manga corta, un short y sin media. Entonces nos tocó ir a comprarle sudaderas, guantes y todo, porque no se acomodaba. Y al final los compañeros en la selección lo acogieron, y por lo desgarbado y flaco que era, le decían el video. El fideo. El video, qué sí, bueno, como la pasta. Sí. Para entendernos, Pocillo, cuando él llegó a esa preselección del equipo de la selección indígena colombiana, ¿en qué nivel estaba jugando? Ya me ha explicado que estaba en el equipo de su padre, pero porque claro, hacer un cambio tan grande en tan poco tiempo, ahora el futbolista tiene 24 y hace un tiempo que dio el salto a Loporto, a Portugal, pero ¿en qué nivel más o menos, para entendernos, estaba jugando previamente a esa preselección con la selección indígena? No, esas características que le cuento, Bruno, y que se han dado cuenta eran innatas, ¿no? Yo creo que él necesitaba ir cogiendo experiencia, cogiendo fútbol, y eso lo fue asimilando a medida que llegaron las sesiones de trabajo. Después ya que llegamos en la Copa América en Chile, queda como tercer goleador, hace 6 goles en 7 partidos, o sea, marca total diferencia, y ya le veíamos cositas. Entonces inmediatamente llegamos a Colombia, lo que le contaba, el Junior de Barranquilla, por intermedio de su filial en la B, ya lo llevaba observando. Entonces lo cogen, lo llevan, le hacen trabajos de perfeccionamiento, y le hacen como una dieta de comida para subirlo de peso, toda esta situación. Y a medida que él fue entrenando y ganando sesiones, fue madurando. Y vuelvo y le repito, en ese momento yo creo que esas condiciones eran innatas. Pues es súper interesante la historia de Luis Fernando Díaz. Ya acabó, míster. Siempre saca buenos talentos Colombia. Hay épocas mejores y peores, evidentemente. Pues el pibe Valderrama, Prilla, aquella generación de futbolistas en los años 90 nos enamoró a todos los que nos gusta el fútbol. Han ido pasando por la selección colombiana jugadores de la talla de James Rodríguez, de Falcao. No sé si de la actual generación de los chicos que todavía tienen mucho recorrido por delante, ¿le parece el jugador más destacado, más ilusionante, el que le ve el techo más alto de la actual selección cafetera, o no? Sí, Bruno. Yo creo que, y vuelvo y le repito, ese muchacho todavía tiene muchas cosas más por dar. Está todavía en proceso de aprendizaje, y no va a tardar. Yo creo que lo que hicieron este año, teniéndolo un año más en Porto, perfeccionándole más cosas, le va a dar para llegar con una experiencia y con un bagaje a una liga más grande del fútbol europeo. Yo creería que en cualquier momento lo vamos a ver en los 4 más grandes uno de los 4 más grandes del mundo jugando, porque tiene las condiciones
le da para estar ahí, Bruno. John Jairo Pocillo, la verdad es que ha sido un auténtico placer charlar con usted, conocer esta historia del futbolista colombiano que más nos llama la atención y que en la Champions League, también en la máxima competición de clubes europeos, está empezando a despuntar y de qué forma. John Jairo Pocillo Díaz, un placer charlar con usted. Hasta la próxima, muy amable y un abrazo. Lo mismo, Bruno, muy amable, muy gentil y bueno, hasta la próxima y lo que se le ofrezca, aquí estamos. Play Fútbol. También con la Champions, Play Fútbol. Vamos ya con ese grupo E. Ganó el Barça por 1-0. ¿Pudiste ver el partido, Martina? La verdad es que un partido con muy pocas cosas que rescatar, ni siquiera los que suelen estar bien, como es el caso de Ansu Fati. Hicieron cosas destacadas en el partido de ayer contra el Dinamo de Kiev. Martina. Sí, quizás, la idea del juego del Dinamo Kiev estaba marcada antes de que empiece el partido, ¿no? El hecho de poder meterse atrás, como decimos acá, o ser un poco más replegado en su área, hacía, ¿no? Que el Barcelona tenga que hacer uso de unos centros aéreos, de intentar entrar por los costados, pero que sin embargo le costaba. Al principio del partido el equipo de Koeman tenía, digamos, como tenía posesión, pero no hacía ejecución a una profundidad que lo haga llegar al área rival. Después del gol de Piqué entiendo que se conformó un poco lo que fue con el resultado del equipo, pero que claramente por muy poco el Dinamo Kiev lo podría haber empatado al final del segundo tiempo. El Barcelona por suerte pudo sumar de a 3, porque la verdad que estaba con 0 puntos. Había hablado el Kun Agüero antes del partido y decía, no, si no ganamos, la verdad que está bastante complicado. Y no había marcado ningún gol en esta Champions. El último había sido de Messi en la Champions anterior, en aquel 1-1 justamente contra el Paris Saint-Germain. Así que ahora respira un poco y ya se le viene el clásico el domingo contra el Real Madrid. Un clásico que ahora mismo ofrece bastantes dudas desde el punto de vista del Barcelona. Las sensaciones del Madrid fueron buenas, al menos de hacer un partido muy inteligente contra el Shakhtar, de no caer en la trampa de ir a presionarles demasiado arriba y que saltaran esa línea de presión. Lo hacen muy bien los equipos de Gervi y la verdad es que el Madrid al menos hizo un partido inteligente. Las sensaciones ahora mismo en la temporada son mejores del equipo de Ancelotti. En el mismo grupo del Barça, la goleada del Bayern empieza a asustar, ya no al Barcelona, ya no al Dinamo de Kiev, sino al resto de Europa. 0-4 ganó el Bayern de Múnich, que venía de meterle 5 al Leverkusen. 0-4 la victoria del Bayern de Múnich. Y en el siguiente grupo, en el grupo del Villarreal, ganó el Manchester United remontando ante Atalanta. Victoria del Villarreal por 1-4 ante el Young Boys. Y en este caso del Manchester United remontando contra Atalanta, Martina, por 3-2. Sí, lo del Manchester United la verdad que fue no una hazaña, pero sí una gran remontada. Había pasado lo mismo en el PSG con Messi en la remontada y ahora lo mismo con Cristiano, que ya le había dado también la victoria contra el Villarreal sobre la hora y ahora también a los 81 puso el 3-2 de un Manchester que había empezado bastante bien en líneas generales, pero que con pocas llegadas el Atalanta supo ser más y se fue al descanso con un 2-0. La verdad que el Manchester nunca se había ido por una diferencia de 2 goles al entretiempo en partidos de Champions, así que también hablamos un poco en la previa, no ganaba hace 5 partidos en Premier, también se le viene este fin de semana a Liverpool, y creo que también te leí un poco en Twitter el hecho de la vitalidad de Bruno Fernández para generar las jugadas, no solamente para uno de los goles, sino también para que no decaiga, ¿no? El Manchester United, que le costaba dar quizás el último pase, el pase de gol, y también para destacar, ¿no?, lo que fue justamente la actuación de este portugués, no de Cristiano sino del otro, porque tuvo 9 situaciones de gol, y ya de Cristiano Ronaldo no sé qué podemos llegar a decir. Pues que es un demente directamente, es que es así. A mí me encantó el partido de Bruno Fernández, la asistencia a Rashford es uno de los mejores pases de gol de los últimos tiempos, que yo ya he visto en los últimos tiempos, una asistencia brutal. El grupo del Manchester United queda así, con el conjunto de Solskjaer líder con 6 puntos, están Atalanta y Villarreal ambos con 4 puntos y el Young Boys
con 3. Vamos a cerrar con los dos últimos grupos, grupo G y grupo H. En el grupo G, victoria del Salzburgo con otro gol de Adeyemi. El Salzburgo le gana por 3-1 al Wolfsburgo, mientras que el Sevilla no pudo pasar del empate a 0 en el campo del Lille, a pesar de que mejoró la imagen de los de Lopetegui. Al final un empate a 0 que deja el grupo G así. Salzburgo líder 7 puntos. Sevilla sería segundo, ahora mismo se clasificaría con 3 puntos. Lille tercero con 2, Wolfsburgo colista ahora mismo quedaría sin competición europea con 2 puntos. Y cerramos con el grupo H, Juventus líder 9 puntos, Chelsea segundo 6 puntos, Zenit tercero 3 puntos y el Malmo colista de momento sin inaugurarse en el casillero después de que ganaran los dos equipos importantes. El Chelsea que ganó por 4-0 al Malmo, mientras que la Juventus ganaba al Zenit por 0-1. Ahora sí, vamos con fuera de foco, nos vamos a fijar en esa goleada del Manchester City. Esta semana en Fuera de Foco ya hemos anunciado antes que nos íbamos a fijar en el Brujas 1, Manchester City 5. Nos acompaña ya mi compañero Marco Rodrigo, nos vamos hasta el País Vasco. Hola Marco, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, Bruno, ¿qué tal? Pues con muchas ganas de hablar de este partido. A ver, vamos a decir la verdad, Marco. Sí. Habíamos pensado en la posibilidad de hacer este partido porque, bueno, el Brujas tiene algunas individualidades, cositas que nos habían llamado la atención, especialmente en ese primer partido en el que rascaron un punto contra el Paris Saint-Germain. Igual no hemos elegido el mejor partido, pero bueno, siempre hay cosas interesantes que contar, a pesar de que el resultado fuera un 1-5. Sí que es cierto que cuando hablamos de tratar este partido también expresamos los dos ese miedo, ¿no? De que el Brujas no pudiera mostrarse en su máxima expresión y que se viera sometido por el City, que fue finalmente lo que sucedió, como lo haremos ahora. El Manchester City que salía prácticamente con su 11 de gala, podemos discutir si seguramente Gundogan podría entrar ahí en el equipo, pero era Ederson en portería, Walker en un lateral, el otro para Cancelo y Laporte y Rúben Díaz como pareja de centrales, con Rodri, con De Bruyne y con Bernardo en el centro del campo. Rodri pivote, los interiores De Bruyne derecha y Bernardo izquierda, extremo por la derecha Mahrez, extremo por la izquierda Grealish y Foden jugando como falso 9. Me apuntabas, Marco, que te pareció la clave de todo, lo que marca absolutamente el partido, la manera en la que elige el Brujas defenderse ante el Manchester City. Sí, porque para empezar dejan a De Ketelaere al punta con los dos centrales, que yo creo que ya es mucho dejar, ¿no? Hablando de dos futbolistas con la salida como que tienen Rúben Díaz y Laporte. Y luego sí que es cierto que intenta emparejar en el centro del campo, dibuja un 4-2-3-1 con Van Aken en la media punta para emparejarse con Rodri, y luego deja un doble pivote detrás con Rich, que en un principio se emparejaba con Bernardo Silva, que era el futbolista que caía en su sector, el interior izquierdo del Manchester City, y a Balanta con De Bruyne. Ese era, digamos, el punto de partida de casi todas las jugadas. Lo que pasa es que yo creo que el City lo tenía ampliamente previsto y jugó con eso para mover piezas, agitar la coctelera y encontrar superioridades por todas partes, digamos. Había varias maneras, encontraron varias fórmulas diferentes para encontrar esa espalda de los centrocampistas del Brujas, con Foden, con el lateral, con intercambio de posición entre interior y extremo. Básicamente por ahí van los tiros, Marco. Sí, fíjate que ahora cuando recitabas la alineación del Manchester City decías que es una especie de 11 de gala, que estoy de acuerdo contigo. Fíjate que ya estamos interiorizando todos y asumiendo que el 9 de este City es Phil Foden, con todos los matices que pueda tener eso del 9. Sí. Este sí que es un falso 9. Muchas veces hay futbolistas que no tienen esa naturaleza de delantero centro, que por circunstancias tienen que jugar en punta y actúan como delanteros centros con todas las de la ley. Este no es el caso. Foden se mueve por todos los sectores, ayer lo hizo, bajó
a la posición de media punta para dibujar una especie de rombo en el centro del campo del City. Fue uno de los que conectó por dentro. También lo hicieron, como decías, los dos extremos, Grealish y Mahrez, metiéndose dentro, aprovechando que en esas jugadas los interiores de su costado, De Bruyne y Bernardo Silva, caían a banda para fijar a rivales. Y bueno, y luego está ese movimiento marca de la casa de Pep Guardiola con los movimientos interiores de los laterales, ¿no? Siempre con algún futbolista ocupando el lugar en el campo del jugador que se movía. Es decir, cuando Cancelo en muchas acciones se metía a posición prácticamente de pivote, el que estaba en posición de falso lateral izquierdo era Rodri. Bueno, fue una amalgama de movimientos con la que el Manchester City encontró, diría que con facilidad, aunque esto es Champions, esto es máximo nivel, nada es sencillo, ¿no? Pero bueno, yo diría que sí, que con cierta facilidad, con cierta comodidad encontraron muchísimas superioridades por dentro que sometieron a las Brujas. Es verdad que por contarlo todo, no ceñirnos solo a las ventajas tácticas y demás, el Manchester City llegaba muchísimo y además en situación de hacer daño, pero no tuvo el día más acertado en el último tercio de campo, en la media hora inicial especialmente, porque había mucha llegada, pero me parece que eran 2 tiros en media hora tan solo, o 3 tiros, pero claro, a la que entra la primera, la cosa va cambiando ya, y en la segunda parte fue tremendo. Me parece que es muy importante, Marco, lo hablábamos antes de grabar el podcast, que la amenaza era combinada, que todo lo que estamos diciendo es así, y buscaba mucho la espalda del centro del campo de las Brujas, pero también hubo bastante envío directo, ya fuera desde los centrales, los propios laterales, incluso posiciones de mediocentros interiores, pero que buscaban la profundidad de los delanteros, de jugadores incluso también de segunda línea, que lo que buscaban era ganar la espalda de la línea defensiva del Brujas. Sí, porque, a ver, defender a un equipo como el City nunca es fácil. Lo que pasa es que sí que es cierto que si el propio City intenta hacerte daño desde un único registro, pues bueno, en cierto modo te está simplificando las cosas, ¿no? Y bueno, sí que hemos enumerado todas las formas que tuvo el City de hacer daño por dentro y entre líneas, combinando. Lo que pasa es que, claro, si el Brujas en cierto modo trataba de evitar esto, achicando espacios, yendo a la presión un poco más agresiva y tirando la línea defensiva bastante lejos de Mignolet, pues bueno, yo creo que el City tenía bastante claro que la opción de la profundidad era también bastante susceptible de dañar al rival, ¿no? Y así fue. Hubo balones largos a ambos extremos que caían en diagonal al hueco que dejaba la caída de Foden. Hubo incluso el gol del 0-1, que es una acción bastante significativa en la que Foden recibe incrustado entre centrales el teórico delantero centro y mete un balón en profundidad al lateral izquierdo, que se mete entre central y lateral. Bueno, yo creo que el City lo hizo muy bien. Combinar la amenaza, como decías, ¿no? Está bastante claro que el juego interior del City hizo muchísimo daño a las Brujas. Lo que pasa es que esto se vio combinado con balones largos a la espalda de la defensa, especialmente a la espalda del lateral derecho, Clinton Mata, que tuvo una noche, digamos, que complicada, ¿no? Sí, pobre, es que eran mucho envío a la espalda del lateral derecho, ya fuera Grealish, incluso caía por ahí Foden y Bernardo Silva, y la verdad es que Clinton Mata lo pasó mal, al punto que acabó con bastantes calambres el partido, acabó bastante tocado el pobre. Bueno, no hemos venido aquí a hablar solo del Manchester City, que fue una exhibición. De hecho, entra Cole Palmer y en el primer balón que toca el chaval, el internacional en categorías inferiores con la selección inglesa, en la primera la cazuela, marca. Ha jugado 2 ratitos este año con el City, en Copa de la Liga y en Champions, y en ambas competiciones ha marcado ya. Tiene una facilidad para el gol tremenda, este media punta interior del Manchester City. Pero queremos hablar también del Brujas, de un Brujas que nos había encantado en ese primer partido contra el Paris Saint-Germain, que salió con Mignolet en la portería, con Hendry y Ensocchi, que eran la pareja de centrales. En la banda derecha, ya lo hemos dicho, Clinton Mata. En el lateral izquierdo jugó
Sobol. Sí, Sobol, es verdad, era el lateral izquierdo, es que lo estaba diciendo de memoria, me he hecho el chulo y va como va, sí, no. En Ritz y Balanta en el centro del campo, Van Aken era el media punta, Noah Lang en la banda izquierda y Sowa en la derecha, y arriba de Ketelaere, el jugador que ya nos ha dejado pues buenas gotas de su calidad también con la selección de Bélgica. ¿Qué destacas del Brujas, sobre todo de la segunda parte, del funcionamiento del equipo? ¿Con qué te quedas, Marco? A ver, los ojos se te van a De Ketelaere, ¿no? Por las referencias previas y también por cómo se mueve en el campo. La verdad es que tuvo un partido complicado porque, sobre todo en primera parte, su equipo prácticamente no tuvo salida. Pero bueno, aún así, incluso en primera parte, dentro de un contexto de mucha superioridad por parte del rival, pues dejó un par de dejadas así a primer toque cayendo de espaldas a recibir a la zona de media punta muy interesantes, ¿no? Y bueno, luego también citar a Noah Lang, ¿no? Para mí me parece que es un futbolista muy importante para el Brujas en banda izquierda, que es el lado fuerte. Ellos juegan con dos extremos, uno es Noah Lang, él es del Ajax, juega en banda izquierda. Por la derecha juega Sowa, que es un futbolista igual un poco más directo, ¿no? Un futbolista más de buscar profundidad, de recibir en posición de aclarado, en el lado débil. Pero bueno, yo creo que dio la sensación de que casi todos los ataques organizados del Brujas se orientaban a izquierda, donde caía también el mediapunta Van Aken, donde Lang se entendía bien con el lateral izquierdo, con Sobol. Por ahí caía también más de Ketelaere para tirar desmarques en profundidad, en diagonal, dentro o fuera. Bueno, se vieron pinceladas. La verdad es que es un poco lo que comentábamos al principio de la conversación, ¿no? Una pena que no pudiéramos verles en su máxima expresión, pero dejaron matices y bueno, yo desde luego me he quedado con ganas de verles algún partido más en esta Champions en el que puedan ser más ellos mismos, ¿no? Hay que tener en cuenta también preparando el partido el otro día, una circunstancia curiosa. Estuve viendo la clasificación de la Liga belga, sí, en la que ahora mismo es líder un recién ascendido, sí, empatado a puntos con el Brujas. Sí, no, es tremendo, está la liga muy igualada y bueno, de hecho ya os anuncio que el lunes que viene la portada de Play Fútbol va a tener bastante que ver con la liga belga. Hasta aquí puedo leer porque luego las cosas se tuercen y pasa lo que pasa. Marco, como te digo, siempre ha sido un placer charlar contigo. Supongo que te debes saber ya de memoria el Sturm Graz, el rival de la Real de esta semana en Europa League, ¿verdad? Es interesante porque, bueno, tampoco vamos a aburrir aquí a la audiencia con el Sturm Graz, pero sí que hay un fenómeno interesante, ¿no? Que es la influencia que tienen determinados proyectos en países enteros, ¿no? Totalmente. Lo vimos en la pasada Eurocopa, por ejemplo, con la República Checa, que era un equipo muy Slavia de Praga, ¿no? Por ejemplo. Y me da la sensación, viendo al Sturm Graz estos días, preparando el partido de la Real de esta noche, que lo que ha hecho el Red Bull Salzburgo en Austria ha generado un efecto imitación incluso en estructura, ¿no? El famoso 4-4-2 en rombo, pero totalmente, va mucho más allá en cuanto a idea de fútbol vertical, presionante. Bueno, son proyectos pues como el propio Slavia o el Salzburgo que crean escuela y bueno, mañana esta noche la Real tendrá enfrente en Europa Liga un Sturm Graz, que es una pequeñita réplica del Salzburgo. Correcto, me llamó Ramajo también para el local de Ser Guipúzcoa y le destaqué sobre todo eso también, que me dejó flipado. Se ve muy poco el 4-4-2 en rombo y mira, lo copian y bueno, ya estaba viendo la gente cómo le va al Salzburgo, o sea que no, a pesar de que es verdad que es la perita en dulce o el rival más débil seguro del grupo de la Real, que nadie les haga de menos. Ahora precisamente vamos a hablar un poquito de Europa League. Marco, como te digo, siempre un placer que hayas estado en este Play Fútbol especial de la Champions. Un abrazo y hasta la próxima. Un abrazo, Bruno. Antes de cerrar, le echamos un ojo también a la jornada de la UEFA Europa League que vamos a vivir hoy. Se han jugado ya algunos partidos, ahora la UEFA hace eso de adelantar algunos encuentros, como por ejemplo en el que nos fijamos todos, ¿no? En esa victoria por 3-4 del Leicester ayer, que tuvo un nombre propio, el de Patson Daka, el exdelantero del Salzburg, que marcó ni más ni menos que 4 goles
en Europa League en solo 30 minutos para darle la victoria además al Leicester y su primera en esta fase de grupos de esta temporada en la UEFA Europa League. Pero ¿en qué más nos tenemos que fijar? Pues nos lo cuenta el gran Fermín Suárez, que ya sabéis que os comenta el multi de Europa League con Jaume Naveira en Movistar, pero que pues tiene esa mirada especial y que nos dicen que nos tenemos o podemos fijar en la jornada de UEFA Europa League de hoy. Hola Bruno, ¿qué tal? Muy buenas. Pues como siempre tenemos menú interesante, muchos alicientes en esta jornada de UEFA Europa League. Por ejemplo, este Lazio-Marsella, aunque es cierto que en este grupo está costando un poco que fluya el fútbol, pero por potencial no será una Lazio en que Felipe Anderson y Pedro están realmente bien. Betis-Leverkusen ya se vende solo, mucho potencial ofensivo por parte de los dos equipos, y luego en el grupo de la Real hay un enfrentamiento entre PSV, es decir, entre Sahavi, Götze, Max y el Mónaco. Esto es Tchouaméni, jugadores como Ben Yedder, como Golovin. Aquí también hay mucha calidad por metro cuadrado. En el grupo del Napoli-Leicester, dos colosos que se están despistando. Ojo con este Napoli-Legia de Varsovia, que de momento el equipo polaco está muy bien. Tienen a Emreli, que es un puntacerí muy interesante, junto con Luquiñas, junto con Josué, que tiene una gran zurda. Ojo este Legia, porque ha salido muy respondón en esta UEFA Europa League. Y luego duelo de espacio aéreo. El espacio aéreo contraataca entre West Ham y Genk, dos equipos que dominan el arte del balón parado, que tienen gente de muchísimos centímetros. El Genk, por ejemplo, tiene a Onuachu, que es la torre de esta competición, que pasa y sobrepasa, diría, los 2 metros, el delantero nigeriano. Y el West Ham ya lo conocemos, centrales imperiales, y arriba Mijail Antonio. El espacio aéreo contraataca. Si no existiera Fermín Suárez habría que inventarlo. Qué crack. Ahora sí, nosotros nos vamos. Ya sabéis que nos podéis consumir a través de Ser Podcast, pero que si tenéis una plataforma externa de audio de podcast preferida, pues lo podéis hacer también. En Spotify estamos, en Apple Podcast, en iVoox y también en Google Podcast, que según la plataforma en la que nos escuchéis os podéis suscribir, dar like a cada uno de los episodios, esas cositas. Bueno, y que si nos dejáis comentarios, ya sea en @playfutbol, en nuestro Twitter o en los comentarios de iVoox, pues os los leemos durante el programa. Nosotros volvemos el lunes que viene. Hasta entonces, sed felices. Adiós. Suscríbete a Play Fútbol. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Disponible los lunes a las 10 de la mañana. Cadena Ser. La radio.